Por resolución suprema 6077 se decretó a partir de mayo de 1920 que se celebraría el Día de la Madre en el Perú. El gestor de esa iniciativa fue el diputado ancashino Carlos Izaguirre. El día escogido era el domingo 11 de mayo de 1924. Dime entonces era por supuesto mucho más chiquita y todos se pasaron pronto la voz y se realizó por primera vez en la sede de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos esta conmemoración que hoy día ya empezamos a celebrar y que mañana todo el país conmemorará. Y a propósito de esto, vamos a tener el gusto de conversar con una ilustre personalidad, actualmente ministra de Educación, profesora, la doctora Flor Aide Pablo Medina, y vamos a sobre todo a destacar un poco su propia biografía, que en el fondo resulta siendo una gran satisfacción porque nos demuestra en su persona, en su biografía, todo aquello que en general en el Perú viene ocurriendo milagrosamente y maravillosamente, porque no es solamente obra del milagro, es obra también de la iniciativa, del esfuerzo, de la creatividad y de la genialidad que tiene, por supuesto, la mujer peruana en todos los órdenes de la vida nacional. Señora ministra, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Raúl, muy buenos días. Bueno, me permitió ser un poco extenso en la presentación, pero sí, efectivamente, ha sido muy destacado precisamente su participación el día de ayer, y todos los medios destacan efectivamente que se trata de una biografía ejemplar, de una biografía que nos llena de convicción acerca de cuánto tenemos que recorrer todavía en el camino del desarrollo simultáneo de hombres y mujeres, y sobre todo en la educación, o a partir de la educación. Cuéntanos un poco su biografía, su historia personal. Bueno, yo soy ancashina, vengo de una familia de ancashinos y mis bisabuelos huanuqueños. Mi padre es un obrero, en realidad aquí en años, ha trabajado ya, ahora es jubilado en el rubro de metal mecánica. Mi madre también una mujer ama de casa, pero siempre trabajadora, siempre ayudando a la economía familiar. Trabajó cuando éramos chicos muchos años en un mercado cerca al barrio. Yo soy de Caraballo, pero nací en Ancash, ¿no? Entonces ahí hay una migración, soy migrante de primera generación en el caso de mi familia. Nosotros nos vinimos muy chicos. ¿En qué años fue? Nosotros nos vinimos acá a Lima en el año 79, ¿no? Al distrito de Caraballo cuando... Bueno, muy recientemente en realidad. Sí, claro, yo tengo 45 años, he nacido en el 74, así es que no me vine a los 5 años, ¿no? Una raíz de un tema familiar un poquito triste. Ya, y luego... ¿Estudió? Estudié en Caraballo, en un colegio público, recientemente creado, no tenía más de 2 años el colegio creado, así es que como todo colegio que recién se crea por iniciativa de la comunidad, pues era un colegito de esteras, muy modesto, donde los padres de familia tenían que comprarle las carpetas a los hijos, no había agua, no había luz, ¿no? En general el barrio, pues era un barrio... Situaciones tan precarias. Comenzamos, ¿no? Éramos de los que llegábamos por primera vez a poblar el cuarto sector del Progreso, ¿no? Caraballo, que está por lo que muchos seguramente conocen como el kilómetro 22, ¿no? Ya. Sí, sí. Bueno, ¿y luego? Y luego, ahí estudió primaria. Yo ahí estudié la primaria. Estudié la primaria y la verdad creo que en la primaria decidí que iba a ser profesora. Tuve un profesor maravilloso. Cuando de hecho yo llego a Lima, yo soy quechua hablante, mi lengua materna es el quechua, mi familia es quechua hablante. Vengo de una familia de agricultores, de pastores, ¿no? Que claro, allá pues en mi vida, mi primera infancia, si quieren, fue maravillosa, ¿no? Lleno de verde, lleno de campos, con el ganado, con la familia, ¿no? Extensa, porque uno pues en la provincia, en la sierra, no vive pues en una casita, en un departamento, vives en la chacra, en el campo, ¿no? Pero bueno, pues nos vinimos a raíz de que mi hermano mayor de 11 años tuvo un problema con tifoidea, no solo él, no, varios niños por problemas de contaminación del agua en el río. Murieron muchos niños ese año, ¿no? El año 79. Y nos vinimos, mi papá nos subió a todos un camión, aquellos años no había el transporte que hay ahora,
no había los servicios de salud que hay ahora en la zona de San Marcos, ¿no? Yo soy de San Marcos, de la provincia de Huari, y nos trajo a todos en un camión, recuerdo mucho, ¿no? Y nos quedamos ya en Lima, bueno, ahí hicimos nuestra vida en Caraballo, siempre, eso sí, mi papá y mi mamá, ambos cuidando que no nos desarraigáramos, ¿no? Así que todas las vacaciones, enero, febrero y marzo, volvíamos a la chacra, al ganado, a la vida. O sea, paralelamente era el esfuerzo de la educación, por un lado en Lima, e instalación en Lima, pero naturalmente permanencia de los valores de la provincia. Bueno, yo siempre digo, hace poco que hubo el censo en el INEI, nos preguntábamos qué poníamos, ¿no? Entonces yo a mis hermanos les decía, bueno, si somos ancayinos y comemos tocush, somos quechuas. Porque para muchos, uy, que el tocush no es algo muy agradable, pero para los ancayinos y algunas otras regiones el tocush es pues un postre delicioso. Y situaciones como la suya se han vivido con alguna generación, algún grupo de personas de su edad, de su región y de su familia. Yo aquí vuelvo a mi profesor de primaria, ¿no? Nosotros tuvimos un profesor maravilloso, como les decía, el profesor Ricardo Villanueva Calvo, que para mi suerte era ancayino. Entonces me ayudó mucho a la enseñanza del castellano como segunda lengua en mi caso, ¿no? Se quedaba conmigo después del horario escolar a explicarme, porque a mí no me costaba decir café, decía cajué, no decía madrina, sino o sea, propias del alfabeto del quechua, ¿no? Que no podía. Y también, de hecho, yo recuerdo mucho, venía pues el bullying, ¿no? No lo conocíamos así aquellos años, pero sí había mucho, ahí está la serranita, ¿no? Y yo recuerdo mucho... Era panado. Claro, y recuerdo mucho cómo lo manejaba él, ¿no? Yo recuerdo que un día dijo, sí, pues yo también soy serrano, ¿no? Y hizo una pregunta cuando alguien, y dijo, ¿y cómo se dice los costeños? ¿Cómo se dice los de la costa? Ah, costeño, a coro los niños, ¿no? Y a los de la selva, selváticos. Y entonces, ¿por qué nos tenemos que reír cuando a alguien de la sierra se le dice serrano? Yo recuerdo, ¿no? Traía a la reflexión esos temas. Entonces, yo sentía, ¿no? Que a los que éramos provincianos, porque había no solamente yo, muchos niños que venían migrantes, porque era un pueblo que recién se asentaba, nos empoderaba, ¿no? Nos enseñaba incluso a recuperar en las actuaciones nuestras danzas. Él bailaba conmigo los huaynos en las actuaciones. O sea, era un empoderamiento de revalorar nuestra cultura, motivo por el cual, de hecho, creo que levantó mi autoestima. Un maestro por acá. En toda la línea. En todo, ¿no? Era un profesor. Esa es una cosa que hay que destacar en realidad. Sí. Porque como su caso son cientos de años que han ocurrido exactamente lo mismo. Es decir, exacto, la tarea del profesor en el Perú ha sido, empezando por su fundador, el doctor Encinas, ha sido siempre una legendaria lucha por la integración nacional, por el respeto mutuo y por la autovaloración, ¿no es cierto? Sí, claro. Y este profesor hizo eso, ¿no? Dejó huella. Nos trataba cada uno nos sentíamos especiales y únicos. Al punto que ya de adultos nos hemos reunido hace un año, las compañeras tratando de ubicarnos, ahora con la tecnología ha sido más fácil volvernos a encontrar, y las anécdotas que contábamos es que cada una nos habíamos sentido especial por algún motivo, ¿no? Yo le decía que yo pensaba que yo tenía un trato preferente por ser pues alguien que llegaba recién de Ancash, otra amiga decía yo pensé que era porque yo era huérfana, yo pensé, cada una tenía una razón por la cual pensaba que él era absolutamente especial y había sido especial con todas, con todos, ¿no? Entonces creo que fue un maestro que caló mucho en nosotros los niños, nos enseñó los 6 años, era un profesor que a la vez era director del colegio porque la escuela tenía muy pocos profesores, o sea, era una escuela pequeña, de hecho trabajamos juntos en construir el colegio, era un profesor cercano con las familias, ¿no? Y ahí viene justamente, tal era su compromiso que cuando terminamos la primaria convenció a un grupo de mamás y especialmente prácticamente a niñas, a mujeres. Éramos un grupo más o menos de 8, de 10 chicas, que habló con nuestras familias para decir tienen que ir a estudiar a una secundaria fuera del distrito, ¿no? Porque todavía en el distrito recién se estaban gestando los servicios. Entonces hizo la gestión él mismo como si fuera nuestro tutor, nuestro padre, ¿no? Nuestra madre, convenciendo a nuestras familias para irnos a un colegio en Comas, que es un colegio público, pero de gestión parroquial, Presentación de María, ¿no? Y ahí estudié la secundaria, ¿no? Claro, el primer año tuve un paso por un colegio cerca de la casa, también en la secundaria, el colegio José María Arguedas, y ya terminé la secundaria en el colegio Presentación de María, donde pues las hermanas también cumplieron un rol importante en mi formación. ¿En qué momento decide usted dedicarse a la educación?
Yo creo que siempre me he dedicado a la educación, ¿no? O sea, mis amigas siempre recuerdan desde muy chica, he enseñado, tanto es así que en la secundaria me ingresé a una organización del barrio, a una biblioteca comunal llamada la Biblioteca Progreso. Hacía programas de vacaciones útiles estando ya en el tercer año de secundaria, mis talleres de títeres, talleres de liderazgo, de autoestima. La verdad, lo que no sabía, lo aprendía, leyendo las guías. ¿Quién le entusiasmaba a todas esas cosas? ¿Qué me entusiasmaba? Que había muchos niños en mi barrio, muchos adolescentes, y comencé a darme cuenta que comenzaban a iniciarse las pandillas. Las esquinas, los chicos a no saber qué hacer, ¿no? Porque ya íbamos creciendo, ya no éramos niños, iban avanzando y comenzaban a aparecer. Y ya se centraba también pues a la necesidad de grupos, ¿no? Exactamente, entonces ahí fue que comencé, y recordarán los chicos un poco más chicos que yo y también los de mi generación, comencé a casa por casa a convencer a sus papás para llevarlos a la biblioteca comunal, comenzamos a hacer una serie de actividades de promoción de lectura. Mire, yo de verdad me siento muy feliz de con mi comunidad haber hecho mucha educación popular. Y cuénteme una cosa, ¿en qué momento encuentra usted que su tarea en realidad de alguna manera la han vivido muchísimos peruanos, muchísimos educadores, que es la gran tradición en realidad en el Perú de la escuela del desarrollo, sobre todo de educación primaria? Sí. Que es todo un periodo heroico, extraordinario, que produjo maestros, como usted lo viene señalando, de gran calidad, de gran entusiasmo, porque tenían arraigo, sabían exactamente lo que se necesitaba para su territorio, para su zona, ¿no? Y además querían afirmar la pluriculturalidad del Perú, que es otra cosa que es una enorme riqueza, aunque muchas veces y en épocas anteriores se consideraba que era un demérito, por el contrario, una dificultad. El Perú es culturalmente plural, sí, rico. Claro, a veces incluso se decía, no, el problema es la diversidad, ¿no? Sí, pues. Cuando la riqueza es la diversidad, en todo el sentido amplio de la palabra, ¿no? Yo creo que, y por eso mi confianza con los maestros, ¿no? Yo vengo de una experiencia personal de ver cómo un maestro, con el cariño y el compromiso y la formación que tenía, dio todo por sus estudiantes, ¿no? Y de verdad por eso es que yo creo que un maestro que me esté escuchando en cualquier zona alejada del país, que esté ahorita en una escuela de repente físicamente, en infraestructura todavía con algunos problemas, pero esa eficiencia no tiene que ser una eficiencia moral, ética, ¿no? Tenemos que avanzar a hacer una mejor educación para nuestros niños, para nuestras niñas. Vamos a hacer una pausa y continuamos. En realidad estamos manteniendo una conversación magnífica y realmente admirable con la doctora Flor Pablo Medina, que efectivamente pues, nos está contando lo que significa tomar las cosas con entusiasmo, tener un circuito positivo, reacción positiva de la familia, de los barrios, de la provincia, y en general estar efectivamente participando de lo que ha constituido una verdadera revolución en el Perú, la revolución educativa. Estamos entonces en el momento en que usted ya decide estudiar educación. Sí, yo quisiera ahí conectar con lo que usted dice, ¿no? A veces se dice, no hemos avanzado en la educación y nos gana ese sentimiento pesimista. Yo creo que sí hemos avanzado. Pero extraordinariamente. Hemos avanzado y estar aquí sentada para mí es un ejemplo de eso, ¿no? Yo vengo de mis bisabuelas nunca fueron al colegio, mis abuelas nunca pisaron la escuela, mis padres pisaron hasta la primaria, no la terminaron, ¿no? Pero hicieron todo su esfuerzo y también el Estado en su capacidad y en el mandato que tiene de ampliar servicios, especialmente a las zonas rurales, a las zonas periféricas. Y además la experiencia vital, la experiencia cultural, que no viene solamente del proceso educativo, viene de las familias, claro, viene de la tradición milenaria del Perú. Y cómo las familias sostienen también, además de los servicios que pueda dar el Estado, sostienen esta búsqueda de superación, esta mística y hacer que la educación conviva con los elementos culturales de las familias. Ahora, lo que me interesa saber es si usted sentía un poco la divergencia, digamos, de dónde provenía y cuánto iba estudiando, o encontraba que había un ensamblaje, una continuidad en su vida. Bueno, yo la verdad a veces mis hermanos me molestan diciendo que soy una chola terca y creo que puedo reafirmar diciendo que soy una chola terca. Había momentos en que parecía que las cosas no iban a ocurrir,
Por ejemplo, a mí se me metió a la cabeza que yo tenía que estudiar en San Marcos, ¿no? Y claro, mi familia, mi papá especialmente me decía, hija, pero mira, no tenemos para pagar la academia, no tenemos, ¿no? Entonces yo me puse firme, no me puse terca y dije, no, tengo que estudiar en San Marcos educación porque conocí un profesor mío que era de San Marcos, ¿no? Y me marcó mucho y tenía profesoras en la secundaria que eran de San Marcos y me parecía que eran profesoras muy destacadas, ¿no? Entonces me tracé esa ejemplos meta. A seguir. Exactamente, ejemplos a seguir en la secundaria, profesoras magníficas, dedicadas, ¿no? Sanmarquinas. Entonces yo quería no solo ser profesora como mi profesor de primaria, sino ser sanmarquina también, ¿no? Entonces, nada, ¿qué hice? Igual, otra vez la biblioteca comunal de mi barrio, me dediqué 2 meses, compré mi prospecto de San Marcos, me leí todos los libros, fiché el prospecto al cansancio, empapelé mi casa de sinónimos y antónimos y me esforcé y hicimos círculos de estudio en mi barrio con chicos que también buscábamos las mismas aspiraciones de ingresar a la universidad. Y esta organización estudiantil, mire, nosotros generando espacios entre nosotros, entre los jóvenes, logramos ingresar varios a San Marcos, a otras universidades públicas, a otros institutos, y logré, para mí uno de los días más felices que siempre voy a recordar fue el día que, ahora ya está la tecnología, ¿no? Pero aquellos años uno tenía que ir a las paredes San Marcos a buscar el asterisco, la estrellita que estaba al lado de tu nombre, y el día que vi esa estrellita en mi nombre, pues fue maravilloso, ¿no? Sentía que se abría un mundo distinto a mis pies, ¿no? Entonces, y realmente San Marcos ha significado eso, ¿no? La universidad es eso, nos permite ampliar nuestro mundo, nuestra mirada, conocer otras culturas, otras formas de vida y que en general, en realidad, la cultura es continuidad, ¿no es cierto? Claro. Diversas culturas suman a una cultura común. ¿Cómo fue su experiencia en San Marcos? Mi experiencia en San Marcos fue magnífica, realmente. Yo recuerdo, pues no es, San Marcos no tiene un esquema escolarizado, ¿no? Por ejemplo, yo iba a escuchar clases a psicología, ¿no? A sociología, y claro, cumplía con mi plan regular en la Facultad de Educación, ¿no? Con los profesores, pero yo creo que a la distancia yo puedo valorar tremendamente el rol de la universidad en darme la visión de política y de cambio social que representa la educación, ¿no? O sea, un profesor, un educador no es meramente alguien que maneja metodologías, que maneja didácticas, por sobre todo es un líder que tiene una visión de desarrollo del país, es un líder que busca un cambio social y trabaja con la gente. Un valor formativo. Y tiene un valor formativo para esa apuesta social, política, ética que necesitamos, ¿no? Entonces yo creo que San Marcos me dio esa mirada más amplia desde los diferentes cursos, profesores, y también me dio la posibilidad en realidad de interactuar con San Marcos después del Perú, ¿no? Con amigos de todas las culturas, amazónicos, afro, peruanos, personas con discapacidad, una señora que recuerdo mucho de la tercera edad que había decidido, ya habiendo logrado a sus hijos, como decía ella, ir y sacar su título como maestra, ¿no? Entonces, para mí de verdad cada uno de mis compañeros aportó mucho de sus historias de vida, de sus sueños, y bueno, ahí forjé grandes amigos, grandes amigas, ¿no? También maestros, maestras que ahora están en las aulas y que siempre me escriben, me dan sus consejos. Yo estoy por otro rubro, ya no en las aulas, pero siempre cerca de los maestros, de las maestras. Toda esta experiencia que usted nos está contando y que en realidad va a vertirse ahora sobre todo en su gestión, me gustaría que nos la contara usted en quechua. Bueno, un poquito. Entendeme ya pantaga, pero parla mi chiquilla también. Entiendo todo, pero hablo poco, ¿no? Yo que quisiera decirles a los ancachinos que van a entender, porque mi quechua es de Ancash, Panicuna, Turicuna, pueblo un tzicpitami llamó, pueblo pami arusha, vengo del pueblo, voy a trabajar para el pueblo, más caruya javanzanapá, educación nintzicpa, para avanzar lo más posible en nuestra educación. Formidable. Eso es lo que les quisiera decir. Formidable. Pero lo que me parece sensacional en realidad, que es una lección que todos debemos recoger, es que el Perú es plural. El Perú es varios países al mismo tiempo, varias culturas al mismo tiempo. Que nuestra riqueza consiste precisamente en eso. Somos un país que está sumamente preparado para alternar con todas las otras culturas. Claro que sí. Claro que y adaptarnos a ellas y fructificar en esta multiplicación cultural, ¿no es cierto? Sí, por eso una prioridad, yo aprovecho,
es avanzar en la educación en nuestras áreas rurales, en las zonas urbano-periféricas, revalorando justamente este proceso intercultural. La cultura es la fuerza de los pueblos y tenemos que ponerla como un elemento educativo central. Es la fuerza, el alimento y el espíritu. Exactamente. O sea, yo vivo años en Lima, ya no vivo en Caraballo, yo vivo en San Miguel, pero no dejo de ser toda esa mezcla, todo ese mestizaje, y no dejo de tener mis raíces ancachinas, de comer mi tocush, de comer mi cuy, de comer mi chocho, ¿no? Porque eso es parte, y la cultura es esa madre que nos abraza, ¿no? Y que nos acompaña durante toda la vida. Bueno, un gran gusto y felicitaciones, la verdad, por este diálogo que es enriquecedor y que en el fondo nos va implicando. Porque otra cosa que es interesante de señalar es que en el caso de la historia educativa del Perú, hemos tenido ministros de educación extraordinarios, de una fortaleza, de una inspiración, de una calidad y capacidad de lucha. Y como también tenemos que reconocer que el magisterio, con sus dificultades y sus variedades y contrariedades, ha contribuido de manera decisiva a la modernización del país, a la democratización de la educación, a la concepción de que somos un país plural, ¿no? Sí. Y ahí tenemos que avanzar con los maestros. Y siempre lo he dicho, no va a haber política educativa, reforma educativa, si no trabajamos con nuestros maestros. Todos los maestros, incluso los que estamos de repente recién iniciándonos, y ahí a los maestros que recién están entrando a las aulas, todos tenemos mucho que dar, ¿no? No quedarnos en esta a veces, que es el gran desafío también, ¿no? De que nos falta. ¿Nos falta? Sí, siempre nos va a faltar algo, pero agarrarnos de nuestra fortaleza, del cariño que tenemos, del ojo pedagógico que tenemos los maestros para identificar los talentos de nuestros niños. No trabajemos sobre un esquema único, sino viendo cada espíritu, cada personita, cada persona, cada adolescente viene con un talento y cómo hacemos para fortalecerlos y además viene y ayudarlos. Viene de diversas culturas. De diversas culturas, ¿no? Ellos, para mí, lo que pasó con mi profesor, que a cada uno nos dio del de primaria, que nos dio cada uno la fortaleza que necesitábamos, identificando quiénes éramos, para qué éramos buenos, nuestras debilidades para fortalecerlas. Ese es el mensaje para los maestros y creo que esa es mi filosofía también de trabajo y la pedagogía por la cual apuesto, y es como hacemos cada vez más una pedagogía del reconocimiento a la diversidad, del cariño, una pedagogía que busque que las personas saquen lo mejor de sí, que puedan desarrollar al máximo su potencial y no quedarnos en lo que nos falta, en lo que nos dice de repente ya una guía que alguien nos presta. Cada niño es un plan de aprendizaje único. Muy bien. Sé que la universidad le va a rendir también un homenaje, ¿no? Hoy día me he enterado justamente por escuchando acá RPP que las palabras del rector, bueno, supongo que ya me harán saber formalmente, pero bueno, yo feliz, hace poco fui a la inauguración del año escolar y les expresaba justamente a los estudiantes lo importante que es estar en la universidad, lo transformador que puede ser y que los que venimos de la educación pública, como yo, tenemos el doble compromiso de devolverle al Estado lo que el Estado ha hecho por nosotros y yo me considero una maestra, pero también una servidora pública, ¿no? Al servicio de mi país, para que eso que me dio en términos de educación y de oportunidades pueda yo devolverle con mi servicio, con mi trabajo a los millones de peruanos que somos. Muchísimas gracias, la verdad. Muchas que ha gracias. sido un verdadero placer conversar con usted. Yo quisiera terminar saludando, el día de mañana es el Día de las Madres, ¿no? Un abrazo gigante a todas las mamitas, a todas las madres del Perú y especialmente a las madres maestras que están a lo largo y ancho de nuestra patria. Un gran abrazo, a seguir trabajando y mi cariño y agradecimiento a todas ellas. ¿En quechua? Bueno, voy a decirles que tengo un gran compromiso para trabajar con ustedes y como les decía hace un rato, pueblo untzik pitamillamo, pueblo untzik pamiarusha y que viva la educación. Muchísimas gracias. Hacemos una pausa, 9:44.